PS2 nos dio grandes títulos en su auge como la consola del futuro, olvidando aquellos cartuchos por discos, siendo el dispositivo gamer predominante en muchos hogares hispanohablantes, y también fue aquella consola con más facilidad de ser pirateada por su sistema mercantil tan avanzado y primitivo, dándonos muchos títulos que posteriormente se volvieron un imperio de ventas como saga. Entre ellos se podría encontrar Devil May Cry, GTA San Andreas, Bully, God of War y Sly Coope. Hoy me centraré en la saga del mapache ladrón. Un mapache de ascendencia multirracial es un antes y después para el estudio de Sucker Punch. Inicialmente el estudio era conformado por cofundadores de Microsoft que tenían una pasión sin igual por los videojuegos. Ellos se dedicaban a aplicaciones de desarrollo de software, pero aquella espina basada en un mundo de videojuegos los hizo desistir aún sabiendo que solo uno de ellos sabía de desarrollo. Fundada en 1997 y con un nombre propuesto para el propio Microsoft, mismo que fue desistido por las políticas de la empresa. Chris Zimmerman se tomó el tiempo de enseñarle tal sobrenombre para su nuevo proyecto a su esposa, misma que comentó que todo nombre era perfecto mientras no sea Sucker Punch, y con una perspectiva positiva sobre la demografía objetiva de su público, se decidieron por ese nombre. No hay certeza de quién es el creador de Sly Cooper, pero se sabe que está basado en uno de los personajes de su primer juego llamado Rocket Robots on Wheels, misma entrega en la que sale un mapache con características semejantes al mapache que todos conocemos, y su nombre era Jojo el Mapache. Inicialmente, Sly se planteaba como un personaje más real, con vestimentas largas, bolsa, con un bastón reducido y aparte una cola también más pequeña. Se pensó en un contexto físico más atlético y real para un sistema creíble para las proezas vistas en sus juegos. En otra fase se le puso un suéter y cinturón con el brooch de mapache, e igualmente un bastón más mecánico al tener habilidades in-game como congelar enemigos y otras más. Y a pesar de tantas ideas, la apariencia final de Sly rondaría entre una ropa más casual y elegante al mismo tiempo, dándole un antifaz que asemejaba las marcas de un mapache, un bastón más elegante y largo junto a una vestimenta suelta con el mismo cinturón que tuvo en otros bocetos. Bentley, el cerebro y tortuga del equipo, presenta varias fases de vestimenta, ya que su primer vestimenta muestra a un Bentley con una corbata de lazo rojo y una camisa de vestir, con un reloj en su muñeca izquierda y con sus características gafas que esconden sus diminutos ojos negros. Su vestimenta normalmente está por debajo del caparazón de color índigo y bordes azules en el primer juego, pero se le puede notar un chaleco de tecnología punta en el interior a muy duras penas, junto a unos mechens que solamente se aprecian dentro del juego y no en cinemáticas. En el segundo cambia lo formal por lo práctico, poniéndose un sombrero de pescador, taloneras, guantes y una especie de chaleco antibalas. Y de manera Yugebel posee un arma tipo ballesta y granadas de secundario. En el tercer juego cambia su modalidad de juego por completo tras el accidente de Bentley en el final del juego anterior, poseyendo una silla de ruedas de punta que es capaz de portar granadas, brazos robóticos con imanes y un sistema de sobrevuelo limitado. Y su vestimenta cambia a un traje de la misma calaña que el que portaba anteriormente, pero de color azul, exceptuando el accesorio de su cabeza, portando un casco de ciclista azul. En la última entrega vuelve al gorro de médula y al chaleco antibalas, aunque con una camisa de botones debajo de su blindaje. Y de igual forma, una silla de ruedas con más artilugios para el juego. Murray es un hipopótamo rosa con sobrepeso que sirve como el fuerte de la banda. Su vestimenta predomina con una máscara carmesí que conforme los juegos se vuelven de luchador, junto a lentes de conductor semejantes a los de Aviede. También posee una camiseta verde tirando a azul y un cinturón que cubre todo su abdomen de color café y hebilla dorada. Sus zapatos son negros de cordons blancos, aunque en el arte cinemático son totalmente blancos, y para finalizar, posee guantes de luchador, y no usa pantalones. Ha tenido sus ligeras variaciones de atuendos, pero predomina el mismo traje del clan Coope. La historia se plantea inicialmente con el homicidio de los padres de Sly Coope, Conner Coope y su mujer, ya que la madre de Sly no tiene ni nombre. Ambos fueron asesinados por un clan criminal conformados por un panda, una rana, un quequedrillo, un perro con esteroides y un búho metálico, equipo de villanos y ladrones de poca monta conocido como Los Cinco Malvados. Esa colaboración trajo consigo el dejar huérfano a un pequeño Sly y destruir el libro del linaje Coope en 5 partes, así iniciando una idea y venganza personal por parte del niño en búsqueda del Atronius Mapachibus,
libro que contenía todas las hazañas de los Kupe y su linaje para formar su legado como los mejores ladrones del planeta gracias a sus conocimientos de todas las tierras y tiempos. En el orfanato, tanto Bentley, Murray y Kupe se conocieron y forjaron su destino y amistad con su primer robo, un tarro de galletas. Posterior a sus crecimientos, los tres se propusieron conseguir las 5 partes del Latronius Mapachibus para poder consolidarse como los mejores ladrones al tener a Sly con todos los conocimientos para volverse en el mejor de su linaje. Inicialmente cayó Sir Raleigh, la rana del equipo y el más rico de todos, pero que cayó en el crimen por la monotonía de la riqueza. Posterior a ello, cayó Mugshot, un mafioso que se adueñó de una ciudad entera. En la tercera parte del juego, se derrota a Señorita Ruby en un combate vudú para dirigirse a la misma China, donde yacía el cuarto integrante conocido como el Rey Panda, un amo de la pirotecnia. Todos cayeron a manos de la sorpresa de Kupe y un sabotaje a sus organizaciones en misiones previas a los cara a cara contra el mapache. Pero el líder conocido como Clockwork tomó la iniciativa de querer vencer a ese mapache tomando a su interés amor-odio, Carmelita Fox, una agente de policía que perseguía a Kupe y que anteriormente arrestó a los villanos de esta entrega. Aún raptando al interés amoroso de su enemigo, Clockwork fue enfrentado ferozmente por los 3 miembros, y cayendo derrotado ante el hackeo de Bentley a su sistema, y así hundiéndose en la lava para quedar aparentemente muerto. Gracias a su travesía, Sly pudo tener al completo su linaje en forma de libro, y por si no bastaba, aprovechó su trato de 10 segundos de huida con la inspectora Fox para darle un beso, y obviamente, esposarla para poder huir. Y así, finaliza la primera entrega de la saga. Inicialmente fue un lanzamiento con venta pobres, pero tras las críticas sumamente positivas acerca del ritmo, historia y jugabilidad le dieron la capacidad de vender 400.000 copias para proclamarse como uno de los grandes éxitos de Sony. Aunque la mayor crítica fue la duración, ya que en el punto cúspide de disfrute de la entrega, el juego finaliza, cosa que deja agridulce al consumidor promedio. La primera entrega de Sly Cooper nos impuso un juego de plataformas con minijuegos, jefes y modalidades distintas en base a la misión. El segundo juego amplía todo lo visto por 20, plataformeo más desarrollado, un sistema de mejora a través de monedas y también el poder jugar con el resto de la banda Kupe. La historia aún persigue el legado de los 5 malvados a través de Clockwork, mismo que aún siendo derrotado aún era funcional para criminales de poca monta conocidos como la banda Clavo. Tal banda distribuyó partes de Clockwork para sus propios negocios. Rajan, un tigre bengala, utilizaba el corazón del búho para mejorar su producción de especias, mientras que las alas de este solamente funcionaban como decoración en la silla del magnate de la India. La condesa era una policía encargada en rehabilitar a los criminales que la Interpol sedia, y gracias a los ojos del fundador de los 5 malvados pudo mejorar sus terapias de hipnosis totalmente. Jan Baisen, un hombre que asentó un negocio de tala de árboles en el norte, logrando una magnífica eficiencia en su trabajo gracias a las garras de Clockwork. Dimitri, un personaje muy afín a la moda y glamour de la era actual, siendo el criminal de peor monta en el clan Clavo al ser solamente el jefe de una productora falsificadora en base a las plumas del antagonista de Kupe. Por último, Arpeggio era el líder de la banda y el portador del resto del cuerpo de Clockwork con un plan macabro detrás, aunque las mismas piezas que él poseía desde el inicio de la historia eran inútiles para su franquicia y en general, su fortuna. La historia de la secuela empieza posterior a los cómics que explica el intervalo entre juego y juego. Tales cómics solamente cuentan sobre un robo previo a Dimitri, perdiendo una obra de arte en su propia fiesta a narices de Carmelita Fox. Posterior a ello empieza la historia principal del juego con Dimitri nuevamente, siendo el primer vencido por la banda Kupe al extraer las plumas de su operación de falsificación, y también cayendo tras la paliza de Kupe a la iguana morada. El viaje continuó a la India con Rajan para apoderarse de las alas y corazón de Clockwork, teniendo una intervención de Carmelita Fox y de Nile, ambas agentes que seguían el paso de Kupe para atraparlo. Lastimosamente para la agente cabeza de la operación, tuvo una danza que les pudo otorgar la distracción suficiente para arrebatar las alas de Clockwork. Posterior a ello, el imperio de Rajan cayó y tuvieron que arrebatarle las 2 mitades del corazón en un templo en plena jungla. Aunque tuvieron 2 detonantes que los llevaron a la condesa sin quererlo, Nile, una agente de dudosa procedencia y acompañante de Carmelita, traicionó a Kupe para dejarlo inconsciente a pies de Rajan, y Murray, aún derrotando al tigre,
cae arrestado junto a su compañero mapache por la condesa y Carmelita, misma que fue traicionada por Nile al difundir una foto de ella bailando con Kupe, habiendo 4 presos directos para la penitenciaria de la condesa, y dejando a Bentley fúrico y con ganas de vengarse de Nile. La araña, que intentó hipnotizar a Sly para decirle dónde estaban sus botines, terminó con el mapache fugado gracias a un tren descarrilado y un plan de fuga de Bentley, que estuvo detrás de ella todo este tiempo. Posterior a ellos decidieron sacar a Murray una vez tenga una celda aislada por mala conducta, aunque en el momento de abrir su celda tienen que abrirse paso por la mente controlada del hipopótamo, que tenía la misión de vencer a sus compañeros. Tras recuperar la conciencia a base de impactos en su cabeza, los 3 escaparon jurando venganza pronta a la condesa. Poco tiempo después, la banda empieza a destruir el imperio de la condesa y agota sus recursos para dejarla entre las cuerdas, y llegando a salvar a Carmelita de una hipnosis en base a los ojos de Clockwork, pero ambos ojos terminan divididos entre Carmelita y la condesa. Murray consigue arrebatarle el ojo correspondiente a Carmelita en un combate de tanques, mientras que Sly somete a un combate a la condesa logrando su victoria sobre ella. Así, obteniendo los 2 ojos, todos huyen incluyendo a Carmelita, que se buscaba como fugitiva. Gracias a la exposición de la traición de la condesa, Nile ascendió y la araña de la Interpol cayó en la cárcel también. En el siguiente capítulo de la historia, la banda se tomó su tiempo para calmar las aguas y dirigirse a Canadá. Carmelita desaparece apenas llegan a su objetivo, y el resto de la banda se propuso robar el estómago y pulmones de Clockwork, que hacían funcionar infinitamente los trenes de Jim Bassen, mismo que no tuvo mucha aparición más que una reunión entre él y Arpeggio. Fácilmente se inutilizan ambos trenes con los pulmones, pero Murray cae arrestado por Carmelita, pero no dura mucho antes de que las artes del robo de Sly le den la llave de la cerradura de la celda de su compañero hipopótamo. El primer tren fue abordado por Bentley, que con su evasión y sigilo no tuvo mucho impedimento para poder llegar al primer corazón de Clockwork. Posterior a ello, Sly roba a su más puro estilo Kupe el pulmón restante igual de fácil que el primero. Para finalizar, el tercer tren termina con Murray dándole el alcance a la locomotora para dejar a Sly en sus andadas, pero la capitana Nale se le interpone dificultando el avance del mapache, aunque gracias a Bentley, con su helicóptero teledirigido logra derribar ambos asaltos de Nile para atrapar a Kupe, finalizando con aquel helicóptero de la tortuga estrellando a propósito en la jaula que retiene el estómago de Clockwork, y así finaliza el asalto en Canadá, que obliga a Carmelita y, nuevamente, al equipo a huir en busca de Jim Bassen, que terminó sin un rastro en concreto. Pero en el penúltimo capítulo del juego logran encontrar un aserradero que dejó totalmente talados todos los árboles de los alrededores gracias a las garras de Clockwork. En ese mismo caso, Sly y su banda no tienen forma de hacerle frente físicamente tan fácilmente, así que deciden participar en la competencia de tala de la zona para hacerse pasar por el jurado del torneo, y queriendo hacer perder a Bassen a propósito para hacer que pierda sus garras, ya que el hacer trampas previamente no funcionaba ante la intimidación del Visant. Tal plan salió muy mal al no lograr engañar al Visant y caer noqueados por las garras que tanto querían. Tiempo después todos despiertan para que Bentley se diese cuenta por el propio Baisen que las piezas que tanto recolectaron terminaron vendidas a Arpeggio, el líder de la banda Clavu. Posterior a ello, la tortuga, con su ingenio y compañerismo de Sly, termina venciendo al Visant para terminar en la cárcel igual que el resto. Sumidos en la duda, el equipo se infiltra en el dirigible de Arpeggio desde su batería. Tras una investigación a Arpeggio se dieron cuenta de su plan maestro, darle la suficiente información a Kupe para vencer a la banda Clavu de uno en uno para retener las piezas en un solo lugar, siendo Jim Bassen encargado de recolectar el botín y terminar cediendo todas las piezas limpiamente para revivir a Clockwork para tener una fusión con él, ya que siempre anheló volar pero su tamaño se lo impedía. En el momento que se iba a fusionar, Nile lo traiciona para tomar su lugar en Clockwork y posteriormente asesinarlo en el acto. Debido a la traición, el plan aún sigue en pie a pesar del cambio de persona. Sly se encarga de destruir centro de recarga del dirigible, que estaba hecho para consumir todo el odio de París a base de hipnotizarlos. Gracias a la destrucción de Sly, Clockla aparece en escena, pero las mismas explosiones alertaron a Carmelita en su helicóptero, que avistó las antenas encendidas por Sly. Ahí, el mapache toma la ametralladora del helicóptero y acribilla al búho a un punto en el que destruyó parte de su blindaje, pero ya harta decidió vengarse de Murray y Bentley tomándolos desde su base de operaciones.
La batería de aquel dirigible fue arrancada con 2 de los compañeros de Sly y él mismo saltó desde el resto del dirigible hasta llegar a ella, y con su bastón destruyó sus ojos, cosa que ameritó un aterrizaje forzoso que la dejó sin opciones. Murray y Bentley acordaron obtener el chip del odio que otorgaba inmortalidad a base de explotar la inteligencia de Nile, cosa que funcionó exitosamente para la banda, pero antes de huir el pico en donde se encontraba el chip cerró abruptamente destruyendo las capacidades de caminar de Bentley. Aún salvando París y destruyendo definitivamente a Clockwork, eran criminales. Carmelita destruyó el chip en represalia a Nile, y también tomó como prisionero a Sly para dejar al resto de la banda en paz, ya que quedaron devastados posterior a lo sucedido. Y así fue como Sly en su traslado tuvo una linda charla con la inspectora, pero un truco de la banda hizo que no hubiese traslado al haber dado vueltas sobre la misma ruta durante varios minutos, cosa que le otorgó a Coupe su debida fuga con un paracaídas. El impacto de la secuela del Mapache fue mejor que el primer juego, siendo proclamado como top 23 de PS2 de todos los tiempos, ante su divertida dinámica que fue potenciada de la primera entrega. Es el juego con mejor calificación con un 88 cerrado que lo dejó como el mejor juego de la saga que aún poseía críticas por su falta de dificultad y a comparación del primer juego, excesiva duración. Así fue como obtuvo unas estándar ventas ascendente al primer juego, dando luz verde a una tercera entrega gracias a las críticas y ventas, cosas que justificaron el valor de Sly Cooper para PlayStation. Pero, por esta semana no seguiré con el resto de la saga, aún hay más que desempolvar, pero también mucho que trabajar en ello. Por el momento les entrego la parte 1 del legado del Mapache que consolidó a Sucker Punch y les dio el camino que tienen hoy en día. Nos vemos la próxima semana, suscríbete y dale me gusta o eres portugués.